El hombre que llevaba un diario de cada día con Barbara Streisand ahora escribe las entradas más difíciles hasta la fecha. James Brolin, quien le propuso matrimonio 3 veces antes de que ella aceptara, les dijo recientemente a los productores que no puede comprometerse por ahora. Sus cuentas bancarias separadas finalmente se están fusionando a medida que aumentan las facturas médicas. Tras su 25 aniversario el año pasado, la pareja se enfrenta a su mayor reto. Fuentes de Hollywood revelan que Brolin rechazó un papel de $2 millones solo para quedarse en casa. Su próximo capítulo podría ser el más desgarrador. James Brolin nació como Craig Kenneth Bruderlin el 18 de julio de 1940, durante una ola de calor abrasador en Los Ángeles. El día de su llegada, la temperatura era de 40 Dixie. Su padre, Henry, un exitoso contratista, apenas logró llegar al hospital. Llegó solo 2 minutos antes de que naciera Craig. Henry dirigía su casa como un gurú. Desde los 4 años, Craig tenía tareas diarias y revisiones semanales de su comportamiento. Su madre, Helen, trabajó como extra de cine, pero nunca se lo contó a Craig. No quería que se distrajera de la escuela. Craig era un niño tranquilo, en parte debido a un asma grave. A los 7 años, pasó 45 días en el hospital. Aún así, tenía una mente aguda. A las 9, desarmó y reconstruyó el reloj de su padre. Los profesores notaron lo bueno que era con la mecánica, pero nadie podría haber imaginado su obsesión con James Dean. A los 15 años, Craig vio al este del Edén, y eso lo cambió todo. Todos los sábados durante 6 meses, recorrió en secreto 27 kilómetros en bicicleta hasta el Parque Griffith. Ali, solo, copió el andar de Dean, su voz, su mirada. En su habitación, escondió 73 recortes de James Dean detrás de un póster. Ahorró más de $200 repartiendo periódicos y se compró una cámara de 8 milímetros. Filmó 24 recreaciones silenciosas con niños del barrio. Cuando Dean murió en un accidente de coche, Craig no habló durante 11 días. Su profesor de teatro encontró uno de sus cortometrajes y lo envió a UCLA sin avisarle. Recibió una mención honorífica de Nicholas Ray, el mismo que dirigió a Dean en Rebelde sin causa. Ese momento selló el sueño de Craig de actuar. A pesar de que su timidez lo hacía vomitar antes de cada audición, en 1960, le pidieron que cambiara su nombre. El estudio dijo que Bruderlin sonaba demasiado alemán. Incluso tenían estadísticas. Los nombres cortos con sonidos fuertes se reconocían mejor. Craig no quería hacerlo. Tuvo 7 reuniones argumentando en contra, pero el estudio ganó. Le dieron a James por su obsesión con James Dean. Su padre no le habló durante más de un año. Su madre envió por correo sus nuevas fotos a sus familiares, intentando explicarlo. Durante 214 noches, James no pudo dormir sin pastillas. Y después de todo eso, el estudio le dijo que se parecía demasiado a Dean, justo lo que habían pedido. En 1966, Brolin consiguió pequeños papeles en la serie de televisión de Batman. Primero, interpretó a un cajero de banco. Al director le gustó cómo dejó caer las bolsas de dinero, así que tuvo más tiempo en pantalla. Meses después, otro director lo eligió para interpretar al borrador, sin saber que ya había participado en la serie. Incluso se rompió 3 costillas haciendo sus propias acrobacias. Luego, Adam West lo eligió para un tercer papel. Nadie en el set se dio cuenta de que ya lo habían elegido 2 veces. En ese momento, vivía sin hogar en un Chevy de 1958 y usaba las duchas del gimnasio de Fox Studios. En 1967, todo se vino abajo. Protagonizó The Cape Town Affair, una película que advirtió que sería un fracaso. Envió memorando sobre el mal guión y los problemas culturales. Nadie lo escuchó. La película fue un fracaso. Lo despidieron mientras visitaba a su madre en el hospital. Peor aún, Fox le exigió que devolviera $11,400 de salario. Estaba en la ruina. Durante 18 meses, no consiguió trabajo. Se convirtió en mecánico en Van Nuys, arreglando coches para gente que desconocía que alguna vez fue una estrella en ascenso. Entonces, el destino intervino. Un ejecutivo de Universal llevó su coche a reparar y quedó impresionado por la ética de trabajo de Brolin. Le ofreció una prueba de cámara. Esa prueba lo condujo al papel que cambió la vida de Brolin. Se convirtió en el Dr. Stephen Kiley en Marcus Welby, MD.
El programa comenzó en 1969 y se mantuvo en antena hasta 1976. Brolin interpretó a un joven médico motociclista que trabajaba con un compañero mayor. La serie se convirtió en un gran éxito. En 1970, ganó un Emmy. Luego le siguieron 2 Globos de Oro. En su segunda temporada, la serie era la más vista de ABC. Abordaba problemas médicos graves como el cáncer, la depresión y el Alzheimer. Un episodio sobre la homosexualidad provocó protestas, pero Brolin se mantuvo comprometido con una narrativa con sentido. En 1972, interpretó un papel más oscuro en Skyjacked. Interpretó a un veterano de Vietnam perturbado que secuestra un avión. Actuó junto a Charlton Heston. La película fue tensa y dramática, y Brolin logró que el personaje se sintiera real. Los críticos dijeron que interpretó al secuestrador desquiciado a la perfección, aunque fuera exagerado. Demostró que podía ir más allá de la imagen de un médico tranquilo. Luego llegó Westworld en 1973. Interpretó a John Blaine, un visitante confiado en un parque temático donde los robots parecían y actuaban como humanos. Fue un éxito de ciencia ficción que utilizó por primera vez los primeros efectos digitales. El personaje de Brolin muere a mitad de la película en una escena impactante. Ese giro hizo que el resto de la película fuera aún más intenso. Su actuación le dio profundidad y contraste a la película. En 1979, Brolin se dedicó al terror. Interpretó a George Lutz en The Amityville Horror. Al principio no estaba seguro de la película hasta que se asustó leyendo el guión. Se le cayeron los pantalones de una silla. Lo interpretó como una señal. La película se convirtió en un gran éxito de taquilla, recaudando más de $80 millones. La interpretación de Brolin como un hombre que se desmorona lentamente fue escalofriante. Reflejaba el miedo al colapso financiero y la presión familiar que muchos sentían a finales de los años 70. Tras bambalinas, él y su coprotagonista Margot Kidder chocaron, pero la tensión benefició la historia. En 1985, Brolin mostró su lado divertido con un cameo en La Gran Aventura de Pee-wee. Interpretó a una versión falsa de Pee-wee como un agente secreto afable. Fue un guiño ingenioso a su casi papel como James Bond. Al mismo tiempo, protagonizó la serie de televisión Hotel. Se mantuvo en antena durante 5 años y le dio a Brolin una carrera estable. Interpretó a Peter McDermott, el refinado gerente de un elegante hotel de San Francisco. Cada episodio presentaba un nuevo drama, nuevos huéspedes y Brolin como protagonista. Incluso dirigió algunos episodios. Recibió 2 nominaciones al Globo de Oro durante esa etapa. Además, trajo a alguien nuevo a su vida. Su futura esposa, Jan Smithers, apareció como estrella invitada mientras él atravesaba un divorcio difícil. Mientras tanto, Barbra Streisand nació en Brooklyn el 24 de abril de 1942. Sus padres eran Diana, secretaria de escuela, y Emanuel, un respetado profesor. Él ganaba $4,200 al año, lo cual apenas alcanzaba para mantener a la familia en su pequeño apartamento. Cuando Barbara tenía solo 15 meses, su padre falleció a causa de una convulsión. La familia solo contaba con $250 ahorrados y tuvo que mudarse con sus abuelos. Barbara nunca llegó a conocer a su padre, pero más tarde encontró una nota que él había escrito en su cuaderno de bebé. Tengo el presentimiento de que este va a ser especial. En 1949, su madre se volvió a casar y Barbara tuvo una media hermana, pero la vida no se volvió más fácil. Su padrastro era frío y una vez le dijo que la destrozaría. En 1958, con solo 16 años, Barbara se fue de casa. No tenía a dónde ir ni dinero. Durante 1 año y medio, se quedó donde pudo. Sofás de amigos, catres viejos e incluso escaleras de incendios en verano. Tenía una maleta sujeta con cinta adhesiva y dentro había 3 conjuntos, 2 pares de zapatos y 12 discos. Aún así, mantenía una asistencia perfecta a la escuela, estudiaba en bibliotecas y restaurantes, y trabajaba a tiempo parcial por 75 centavos la hora. Solo ganaba $17 a la semana, pero lo conseguía visitando a su madre 2 veces por semana, justo a tiempo para cenar, para poder comer sin tener que admitir que no tenía hogar. Llevó el mismo abrigo durante 3 años, arreglándolo ella misma, e incluso tiñéndolo de otro color con los materiales que le sobraban del vestuario. Para 1960, Barbara trabajaba como acomodadora en un teatro.
ganando poco más de $46 a la semana. Vio la misma obra, La novicia rebelde, más de 100 veces. Memorizaba cada escena y, antes de ir a trabajar, practicaba canto sola en el teatro. Una noche, un director de escena la oyó cantar. Pensando que era una suplente, le preguntó quién era. Dijo con valentía que estaba haciendo una audición, aunque no era cierto. En ese mismo instante, cantó para 3 directores de casting que estaban cerca. 2 días después, actuaba en una discoteca por $108 durante el fin de semana, el doble de su sueldo habitual. Pero el teatro la despidió por romper las reglas. No importó. Acababa de dar su primer paso real en el mundo del espectáculo. Hasta entonces, nunca había tomado clases de canto. Aprendió cantando en escaleras y en el metro, probando ecos y atrayendo a pequeñas multitudes. Más tarde ese año, se alojaba con un amigo, Barry Deanan, en un pequeño apartamento con calefacción excesiva. La convenció de grabar 3 canciones. Usaron una grabadora de carrete antigua, y Barbara tuvo que quedarse quieta y a exactamente 68 centímetros del micrófono. Cuando reprodujeron la cinta, Barry dejó caer su taza de café, en shock. Dijo que su voz no se parecía a nada que hubiera escuchado jamás. Les mostró la cinta a 14 personas de la industria musical. Algunos no creían que fuera real. Un ejecutivo discográfico pensó que había sido una ingeniería profesional y se negó a creer que se trataba de un adolescente sin formación. Pero la verdad salió a la luz. Y esa grabación en bruto llegó posteriormente a la biblioteca del Congreso. Entonces llegó la noche en que todo cambió. Era septiembre de 1960. Barbara, con solo 18 años, subió al escenario de una discoteca con un vestido de $6 comprado en una tienda de segunda mano. Sus pendientes no combinaban. Ya la habían rechazado en 7 audiciones ese mes, pues a menudo le decían que tenía un aspecto demasiado extraño. Un productor incluso le dijo que tenía una voz de oro, pero una cara de pacotilla. Pero esa noche, cantó Cry Me a River, y luego interpretó una divertida versión de ¿Quién le teme al lobo feroz? El público guardó silencio. Luego aplaudió durante casi 5 minutos. Obtuvo la puntuación perfecta de los jueces. Era la primera vez que ocurría allí. Un crítico severo incluso escribió que su nariz podría volverse tan icónica como su voz. En 2 meses, ya tenía 23 conciertos pagados. Había demostrado que el talento no tenía por qué encajar en el molde de la belleza. En 1961, se atrevió a cambiar de nombre, eliminando la segunda A para convertirse en Barbara. Decía que eso la hacía destacar. Conservó su acento de Brooklyn. Se negó a operarse para cambiar su apariencia y siguió cantando las canciones que le gustaban. Una noche gélida, solo 7 personas acudieron a su espectáculo. A ella no le importó. Actuó como si el lugar estuviera lleno. Ella no se cambiaría para encajar. Y funcionó. Luego llegó Broadway. En 1962, interpretó a la señorita Marmelstein en un espectáculo llamado Te lo puedo conseguir al por mayor. Tenía 40 grados de fiebre el día antes de la gran audición. Aún así, se presentó. Los directores casi cortaron su gran escena porque era demasiado rara, pero ella luchó por ella. El día del estreno, el público la hizo cantarla 3 veces. Era solo una actriz de reparto, pero las críticas solo hablaban de ella. El periódico la llamó la actriz más graciosa de Broadway desde Fanny Brice. Empezó ganando $175 a la semana, pero su contrato fue renegociado 5 veces. En 1963, Barbara lanzó su primer álbum. Columbia Records solo imprimió 10,000 copias. Pensaron que sería un fracaso. No tenía éxitos, solo melodías de espectáculos y baladas, pero vendió 150,000 copias en un mes. Ella tenía el control total. Ella escogía las canciones. Incluso rechazó una portada a color y optó por una simple foto en blanco y negro. Iba en contra de todos los consejos de marketing. Ese álbum le valió un Grammy al álbum del año. Venció a Frank Sinatra. Algunos votantes de los Grammys se enfadaron tanto que renunciaron. En su breve discurso, dijo, un año después, interpretó a Fanny Brice en Funny Girl. La hija de Brice no la quería para el papel. Decía que Barbara era demasiado de Brooklyn, demasiado judía y no lo suficientemente guapa. Los inversores invirtieron más de $1 millón al enterarse de que había conseguido el papel, pero Barbara lo arrasó. Interpretó el papel 867 veces, faltándose solo a 2 funciones. Incluso cuando tuvo neumonía, no paró.
Cantó canciones escritas especialmente para ella, ya que su voz tenía un registro de 3,5 octavas. En una escena, se rompió un aspersor y la empapó, pero ella siguió cantando. Al director le encantó y lo añadió al espectáculo. Cuando la obra se trasladó a Londres, las críticas fueron duras, pero al final, las entradas se vendían en el mercado negro por 150 libras, una cantidad exorbitante para la época. En 1965, firmó un contrato televisivo con CBS. Le costaba $5 millones por 10 especiales. Tenía solo 23 años, pero el contrato le otorgaba control total. La CBS no podía cambiar nada sin su aprobación. No podían interrumpir sus canciones con anuncios. Su primer especial, Me llamo Barbara, rompió todas las reglas. Empezó el programa cantando sola en la oscuridad. Los ejecutivos estaban aterrorizados, pero el 71% de los televidentes esa noche estaban sintonizados. Ganó 5 premios Emmy. Incluso editó ella misma todo el espectáculo. El director admitió más tarde que simplemente siguió sus instrucciones. En 1968, Barbara Streisand dejó los escenarios de Broadway y entró en la historia del cine. Protagonizó Funny Girl, interpretando a Fanny Brice, el mismo papel que la hizo famosa en el teatro. La película se volvió increíblemente popular y se convirtió en la más taquillera del año en Estados Unidos. La actuación de Barbara fue tan impactante que ganó el Oscar a la mejor actriz. Fue su primera película. Aún más impactante, empató con Katharine Hepburn, el único empate en esa categoría de los Oscar. La película obtuvo 8 nominaciones y confirmó que Barbara no era solo una estrella de teatro, sino también de cine. Años después, la Biblioteca del Congreso conservó Funny Girl como un tesoro nacional. Pero Barbara no se limitó a los musicales. En 1972, se arriesgó con What's Up, Doc, una comedia alocada con Ryan O'Neal. Al principio, la odió y les dijo a los periodistas que sería un fracaso. Pero entre bastidores, se hicieron cambios importantes. Su personaje fue reescrito para que fuera más divertido, mientras que O'Neal interpretó al serio. Funcionó. La película fue un éxito y se convirtió en la tercera película más taquillera del año. Barbara ganó $500,000 por el papel, más que su coprotagonista, y la crítica elogió su talento para la comedia. La película se convirtió en un clásico, situándose en las listas de las mejores comedias estadounidenses. Al año siguiente, Barbara protagonizó junto a Robert Redford Tal como éramos. Narraba la historia de una apasionada activista judía y una escritora encantadora, ambientada en una época políticamente tensa en Estados Unidos. El presupuesto fue de tan solo $5 millones, pero la película recaudó 50 millones. Barbara recibió otra nominación al Oscar y un importante premio del cine italiano. La canción principal, interpretada por ella misma, se convirtió en el mayor éxito de 1974 y vendió más de 2 millones de copias. Décadas después, se incorporó al Salón de la Fama de los Grammy. Para entonces, Barbara deseaba tener más control sobre su trabajo. En 1972, fundó su propia productora, Barwood Films. Su primer proyecto fue Up the Sandbox, una película extraña pero audaz sobre una ama de casa aburrida que se refugia en sus fantasías. No fue un éxito de taquilla, pero la crítica elogió su valiente visión del feminismo. La crítica comparó su presencia en pantalla con la de leyendas como Greta Garbo. Roger Ebert dijo que interpretó a una mujer a la que no le importaba lo que pensaran los demás. Y ese tipo de personaje era poco común en el cine de aquella época. Luego llegó Ha nacido una estrella en 1976. Barbara no solo actuó en ella, sino que también la produjo. La canción de amor de la película, Evergreen, fue un éxito rotundo. Barbara coescribió la canción e hizo historia como la primera mujer en ganar un Oscar por componer música. La canción también ganó un Grammy y un Globo de Oro. Su actuación le valió otro Globo de Oro, y Evergreen fue posteriormente considerada una de sus mejores canciones. Ese tipo de éxito no fue fácil. Barbara luchó con ahínco por el control creativo, especialmente cuando dirigió su primera película, Yentl, en 1983. Le tomó 15 años lograrlo. 12 estudios se negaron antes de que uno finalmente le diera un presupuesto de $14,5 millones. Trabajaba jornadas de 20 horas,
Se disfrazaba con fajas ajustadas y dirigía un equipo de 168 personas, mayoritariamente masculino. Algunos incluso apostaron a que fracasaría, pero ella demostró que todos estaban equivocados. La película recaudó más de $40 millones. Aún así, un votante admitió que se negó a votar por ella solo por ser mujer. En aquel entonces, solo el 0,5% de las películas de los grandes estudios estaban dirigidas por mujeres. Cuando Yentl recibió excelentes críticas en 1984, los Globos de Oro se negaron a nominar a Barbara en la categoría principal de dirección. En su lugar, crearon un premio único solo para ella, mejor directora de musical o comedia. Al año siguiente, esa categoría desapareció. Barbara la cuestionó cortésmente en la ceremonia, preguntando por qué no la incluían con el resto. Su caso se hizo tan conocido que el Congreso lo utilizó posteriormente como prueba de la discriminación de género en Hollywood. Pasaron los años, pero Barbara no se rindió. En 1991, volvió a dirigir con El Príncipe de las Mareas. Le tomó 26 borradores y 3 años darle forma al guión. Filmó en Carolina del Sur, devastada por el huracán, e incluso contrató a decenas de lugareños que habían perdido sus hogares. La película recaudó $63 millones y recibió 7 nominaciones al Oscar. El sindicato de directores finalmente la premió, convirtiéndose en la primera mujer nominada en sus 44 años de historia. Pero los Oscar no le dieron una nominación a mejor directora. La indignación aumentó cuando se supo que el 94% de los votantes de los Oscar para directores eran hombres. En 1995, Barbara hizo aún más historia. Dirigió su especial de concierto para HBO y ganó el premio del Sindicato de Directores a la Dirección de Televisión, la primera mujer en ganar en esa categoría. El espectáculo contó con 11 cámaras, 125 miembros del equipo y 223 cámaras. Mientras tanto, Barbara luchaba contra el pánico escénico que le causó un concierto de 1967, donde olvidó la letra. Ese miedo la mantuvo alejada de los escenarios durante 27 años. El especial atrajo a 26 millones de espectadores y recaudó $93 millones. En la ceremonia, Barbara señaló que solo el 3,7% de los trabajos de dirección de televisión habían sido para mujeres. Su victoria llegó 25 años después de su primera batalla legal contra la DGA por ese mismo asunto. Tras los reflectores, la vida personal de Barbara fue a menudo dolorosa. Se casó con el actor Elliot Gould en 1963. Su hijo, Jason, nació en 1966. Barbara canceló una gira de $1 millón al enterarse de que estaba embarazada. Le encantaba ser madre y solía llevar a Jason al trabajo. Pero el matrimonio se resintió. Gould tuvo problemas con el juego y las drogas. Vendió sus pertenencias para financiar sus adicciones. Y Barbara temía cómo eso afectaría a su hijo. Se separaron en 1969 y se divorciaron en 1971. James Brolin y Barbara Streisand se conocieron en una cita a ciegas el 1 de julio de 1996. Casi no sucedió. Ambos rondaban los 55 años y habían pasado por relaciones fallidas. Streisand estaba divorciada desde 1971. Brolin acababa de terminar su segundo matrimonio y tenía una deuda de $1,4 millones. Su amiga, Linda Bruckheimer, los había organizado tras haber cancelado 2 veces. Brolin debía encontrarse con otra mujer esa noche, pero cambió de opinión en el último minuto. Se tomó un Valium por los nervios. Streisand esperaba un tipo robusto con barba, pero lo encontró bien afeitado para un papel diferente. Terminaron hablando durante 6 horas. Más tarde se dieron cuenta de que nacieron a solo 5,5 kilómetros de distancia en Los Ángeles. En los primeros 30 segundos, Streisand le preguntó, ¿quién te arruinó el pelo? No lo hizo con mala intención, pero a Brolin le impactó profundamente. Su exesposa nunca había comentado sobre su aspecto en 11 años. Ese comentario se le quedó grabado. Casi se marcha, pero algo en su mirada lo impulsó a quedarse. Esa noche terminó a las 3:27, cuando ella le pidió un mechón de su cabello. Se lo quedó. Ahora está enmarcado en su casa junto con una nota manuscrita. Más tarde, admitió que, tan solo 17 minutos después de conocerlo, sintió que era diferente a las 28 citas a ciegas que había tenido en los últimos 3 años.
Brolin intentó proponerle matrimonio 3 veces. El primero fue 87 días después de conocerse, en un globo aerostático sobre el Valle de Napa. Él le regaló un diamante de 3,9 quilates valorado en $250,000. Ella se negó. Tuvo una relación de 2 años tras una mala experiencia con un exprometido. La segunda propuesta de matrimonio llegó en Nochevieja de 1997, en Nueva York. Él puso su canción favorita de la infancia y se arrodilló frente a 14 amigos. Volvió a decir que no. La tercera vez funcionó. Era el 15 de marzo de 1998, durante un picnic en su casa de Malibu. Esta vez, le entregó una carta de 24 páginas con 98 razones por las que eran el uno para el otro. Lo que él desconocía entonces, y que ella solo reveló en sus memorias años después, era que había estado comprometida en secreto con otro hombre cuando se conocieron. Rompió la relación después de su quinta cita. Se casaron exactamente 2 años después de su primera cita, el 1 de julio de 1998. La boda costó $1,4 millones. Se celebró en la casa de Streisand en Malibu. La seguridad era estricta. Había 37 guardias, una zona de exclusión aérea y acuerdos de confidencialidad con multas de $250,000. La ceremonia comenzó a las 20:47, la misma hora en que se conocieron. Se trajeron 15,000 rosas blancas y orquídeas desde 4 países. Entre los invitados se encontraban Tom Hanks, Oprah Winfrey, Los Clinton y Marlon Brando. Streisand lució un vestido con una cola de 8,2 metros. Brolin lució un traje de Armani con gemelos de diamantes. Compuso una canción para la ceremonia titulada Por fin te encontré, interpretada por un coro infantil de su fundación. En la recepción, Brolin pronunció un discurso a las 23:43 h. Constó de 273 palabras. Streisand lo mandó enmarcar. Dijo, cada noche es una nueva aventura. Dormir es una pérdida de tiempo. Estoy deseando volver a verla mañana. Él luchó contra el insomnio durante 27 años. Ella se convirtió en su cura. Habían pasado 642 noches juntos antes de la boda. Leían poesía en la cama, hacían crucigramas y compartían recuerdos que nunca le contaban a nadie. Esa noche, Brolin también tocó una pieza de piano que había aprendido en secreto, llamada Canción de Cuna de Bárbara, y escribió mal su nombre como una broma privada. John Travolta declaró posteriormente que Brolin llevaba un diario de cada día que habían pasado juntos, el cual planeaba regalarle en su 25 o aniversario. Alcanzaron ese hito en 2023. Desde el inicio de su matrimonio, mantuvieron cuentas bancarias separadas. Lo llamaron bifurcación. Fue idea de Brolin tras perder $3 millones en su segundo divorcio. Dijo que incluso repartían la cuenta de la cena todos los martes. Streisand tenía una fortuna de $400 millones y Brolin de 60 millones, lo que contribuyó a mantener la situación equilibrada. Compartían una sola cuenta con $800,000 para la casa. En una entrevista de 2023, Brolin afirmó que esta situación lo salvó de las peleas por dinero que arruinaron otros matrimonios en Hollywood. Durante el confinamiento por la COVID-19, su vínculo se fortaleció aún más. Mientras muchas parejas se separaban, ellos se enamoraron de nuevo. Pasaron 425 noches seguidas juntos. Se despertaron a las 6:45, meditaron y prepararon el desayuno. Armaron 37 rompecabezas, uno por cada posible año de matrimonio. Vieron The Crown y Bridgerton 2 veces y representaron escenas disfrazados. Incluso escribieron un diario de 278 páginas durante el confinamiento que, según Brolin, podría convertirse en unas memorias. Su colchón sueco de $35,000 se convirtió en su sede. Lo llamaban la sala de juntas. Tenía soportes especiales para ambos, espacios para documentos y almohadas que se convertían en soportes para portátiles. Tomaron decisiones importantes desde esa cama. Streisand incluso compuso canciones para su álbum de 2018 While Lying There. Pasaban de 4 a 6 horas al día en ese colchón. Su dormitorio fue insonorizado a un costo de $175,000. Brolin dijo que la mayoría de sus mejores ideas surgieron de ese espacio tranquilo. Cuando peleaban, salían a caminar. No era algo casual. Seguían reglas estrictas, nada de teléfonos, respiraciones profundas cada 30 pasos, y caminaban en direcciones opuestas por su propiedad de 1,3 hectáreas.
Después de 17 minutos, regresaron y escribieron en un diario cómo se sentían. Usaron este método al menos 217 veces. En una ocasión, durante una discusión sobre el libro de Streisand en 2019, caminaron 7 veces en 3 días. Incluso durante las vacaciones, pidieron al personal del hotel senderos separados para caminar. Brolin comentó que caminar les ayudaba a calmar sus mentes y a resolver problemas de forma natural. Streisand también se mantuvo ocupada con su pasión por la salud cardíaca femenina. Lanzó la campaña Frena a la Lady Killer en 2014. Le impactó saber que las enfermedades cardíacas matan a más mujeres que todos los tipos de cáncer juntos. Ayudó a financiar un centro cardíaco en Cedar Sinai e impulsó la concienciación. En 2018, dio una importante conferencia en los Institutos Nacionales de Salud. Habló sobre cómo las mujeres suelen recibir peores tratamientos cardíacos que los hombres. Su campaña contribuyó a reducir el número de muertes de 1 de cada 3 mujeres a 1 de cada 4. También dedicó 10 años a escribir sus memorias. Me llamo Barbara. Se publicaron en 2023 y tenían 970 páginas. Las escribió a mano. Había empezado a pensar en ello en los años 90. Incluso Jacqueline Kennedy le pidió una vez que lo escribiera. Los críticos elogiaron su honestidad y estilo. Brolin bromeó diciendo que probablemente escribió la mayor parte en la cama, en su lujoso colchón. En 2025, Brolin tenía 83 años y seguía trabajando. Le dijo a la revista People, no pienso parar. Estaba filmando Ransom Canyon y narrando la última temporada de Sweet Tooth. Bromeó diciendo que Streisand había hecho menos películas, pero lo compensó con Quantity, 97 películas y 600 horas de televisión. Dijo que lo que más le entusiasma es el próximo proyecto. Ransom Canyon trajo a Brolin de vuelta al western. Interpretó a un ranchero llamado Cap Fuller, quien muere en el episodio 9. Ojalá su personaje se hubiera quedado más tiempo. La serie también fue la primera gran producción de Netflix impulsada por energía solar. Se filmó a lo largo de 240 kilómetros en Nuevo México. Casi al mismo tiempo, Brolin terminó de narrar las 3 temporadas de Sweet Tooth. Habló de su larga historia con los caballos y dijo que dirigir seguía siendo su favorito, pero que actuar lo mantenía con energía.